el apóstol Pablo le habla a la iglesia sobre un tema muy importante y les dice en Efesios 6:10, dice la palabra de Dios, por lo demás, y él dice en otra versión dice, y siendo lo último que les tengo que decir, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién hay que fortalecerse? En el Señor. ¿Y en qué más? Y en el poder de su fuerza. Y luego nos habla de la armadura de Dios. Vestidos de ¿cuánta armadura? ¿De cuánta armadura? De toda. Vestidos de toda la armadura de Dios. Dice la escritura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Del diablo. ¿No? Hemos dicho que si hay un engaño que ha salido al mundo entero, a esta generación moderna, esta generación de jóvenes moderna, es hacerles creer que el diablo no existe. Y ahí ya está ganando la batalla el enemigo. El diablo es un ser personal, invisible, que está operando permanentemente. Y miren la organización. Dice la palabra de Dios, mire cómo está organizado el versículo 12. Porque no tenemos lucha. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es contra seres como nosotros. Esa no es la lucha, dice la palabra de Dios. Nuestra batalla no es contra el ser humano, sino, dice la escritura, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Son regiones no terrenales. Es un ambiente espiritual donde se libra la guerra espiritual. Y nosotros los creyentes tenemos que, por la gracia de Dios, pedirle a Dios que nos haga entender un poco esto, porque de aquí depende la victoria espiritual de nuestras vidas. Una vez más el apóstol Pablo dice el versículo 13, por tanto tomen toda la armadura de Dios. ¿Cuánta armadura? Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estar como firmes, estar firmes. Hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de leerla, de escucharla y de entenderla y de vivirla. Pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo iluminando nuestros corazones, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos quite toda ceguera, toda sordera espiritual, quite de nosotros todo velo, toda venda mágica que el enemigo haya querido colocar en nuestro entendimiento para no comprender la palabra, para no valorarla y para no creerla. Padre, en esta hora pedimos tu ayuda, que tu Espíritu Santo nos dé la luz y la revelación que necesitamos para hacer lo que tú quieres que seamos y hacer lo que tú quieres que hagamos. Proclamamos que la unción del Espíritu Santo que se ha movido a través de la alabanza se mantiene en nosotros, trayendo, Señor, el poder del Espíritu de Dios, trayendo, Señor, libertad a los corazones, las mentes, las almas y cada vida que está aquí presente y cada hogar que está bajo promesa, lo proclamamos bajo la libertad de Cristo, de su verdad. Padre, creemos en tu palabra. Dígale ahí donde usted esté, dígale: Señor, vengo a creer tu palabra, vengo a recibir tu palabra y vengo a ver el poder de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada milagro, prodigio y maravilla que tú hagas en nosotros y a través de nosotros. La gloria es tuya. En el nombre de Jesús. La iglesia dice: démosle un aplauso al Señor por su palabra. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio. La verdad es un privilegio leer la palabra y escudriñar. Estos temas a usted en ningún otro lado le van a hablar. No le van a hablar en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ningún diplomado, ni en ninguna parte le van a hablar lo que Dios le habla para que usted tenga victoria.
El título de este mensaje justamente se llama así: la victoria en la guerra espiritual. ¿Victoria en dónde? En la guerra espiritual. Ahora por eso cantamos, ¿no? Y hay que con fe creer que la victoria que Cristo tuvo ahora es de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué es la guerra espiritual? Se define como guerra espiritual lo siguiente: es la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su autoridad a través de la iglesia sobre Satanás. La guerra espiritual es una confrontación contra los poderes espirituales de maldad, donde Dios quiere usar a su iglesia. ¿Quiere usar a quién? Su iglesia. ¿Cuántos son iglesia de Cristo aquí? Si tú haces parte de la iglesia de Cristo, Dios quiere usarte en esta guerra, manifestando su autoridad y su poder contra Satanás, contra el enemigo. Y la guerra espiritual también se define como juzgar las tinieblas, juzgar el reino de las tinieblas. Nosotros como creyentes somos los encargados, nadie más lo puede hacer. Este es un trabajo que no puede hacer ni los presidentes, ni los políticos, ni los empresarios sin Dios. Sin Dios no se puede ejercer esta autoridad. Solamente los que están en Cristo, la iglesia, puede ejercer esa autoridad. Ahora, ese juzgar a las tinieblas es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 3:10. La palabra del Señor nos dice que Dios quiere usar a la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí?, esa gran sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer. Mire, sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de quién? De nosotros, la iglesia. Usted sí es la iglesia de Cristo. Recuerde que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es cada hijo de Dios. Cada hija de Dios hace parte ¿de quién? De la iglesia. Y la voluntad de Dios es que sea conocida la sabiduría de Dios. Dice, ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? ¿A quién? Que le demos a conocer la sabiduría de Dios. ¿A quién? Dice, por medio de la iglesia, a los principados y a las potestades. ¿Dónde están ellos? En los lugares celestiales. Son lugares diferentes a estos terrenales. Son lugares espirituales, en otra dimensión, ¿sí?, en la cual usted y yo vivimos, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos dice que nosotros, la iglesia, fuimos llamados a juzgar las tinieblas. ¿Qué es juzgar las tinieblas? Es darle a conocer a los principados y a las potestades, diciéndole, escuchen mi testimonio público. Mire, mientras estamos aquí, Dios está aquí. Su presencia está aquí. Yo dije, y sus ángeles están aquí. Pero además de eso, todos los días hay fuerzas espirituales, como los principados y las potestades, que están mirándolo a usted, están mirando a su familia, y muchos de ellos ejercen influencia. ¿Y sabe qué está esperando Dios? Dios está esperando que se levante un creyente y le diga a los principados y a las potestades, les diga, miren, yo antes estaba bajo su dominio, pero ya conocí a Cristo, conocí su obra, ahora su sangre me ha redimido y soy libre, y ya no te pertenezco a ti, ni mi familia te pertenece a ti. Por lo tanto, vengo a anunciarte que tu principado y potestad no tienes parte en mi vida, no tienes influencia en mi casa, y desde ahora Cristo es el Señor de mi vida y de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele aplauso al Señor. Necesitamos. Y usted dirá, ¿y ellos cómo escuchan? Ellos escuchan el testimonio. Por eso acá nosotros los que estamos acá ministrando, hermano Julián, que ahora lo hacía con ese amor por Dios, pero también involucrando. Si tú no lo dices, entonces no se está cumpliendo esta voluntad de Dios.
Porque la voluntad de Dios es que a través de ti, mire lo que dice otra vez, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Que la sabiduría de Dios sea conocido por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados, a las potestades. Por eso lo que hacemos aquí en la casa de Dios es muy espiritual. La gente dice, ¿y a quiénes oran ustedes? A un Dios que aunque es invisible, por sus obras se hace visible. ¿A quién le cantan ustedes? A un Dios que aunque está en su trono y está en otra dimensión, sabemos que sus oídos están abiertos a la alabanza de su pueblo y se goza en medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes, ¿a quién claman? Y cuando, mire, así mismo como Dios escucha tu oración, tu alabanza, tu adoración, ¿sabe quién más te escucha cuando proclamas una verdad? Los principados y las potestades. Ellos también escuchan, son seres espirituales invisibles, pero escuchan si tú ya entendiste y comprendiste que ya no haces parte de ese grupo esclavizado por ellos. Por eso usted se tiene que levantar. Yo ya lo hice. Por eso, gloria a Dios, yo camino en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué quiere Dios? Que tú lo hagas. Que tú lo hagas. Y que tú levantes tu voz y creas que cuando le hablas al mundo espiritual estás diciendo principados de Popayán, potestades de Popayán. Quiero anunciarles y quiero darles a conocer que ahora hago parte de la iglesia de Cristo, que ya no hago parte del mundo, que ya no hago parte del reino de las tinieblas, que el Señor ya me trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora soy un hijo de Dios y ahora ustedes no tienen autoridad sobre mí y sobre mi familia. Ahora yo tengo autoridad sobre ustedes. Están debajo de mis pies y se someten en el nombre de Jesús. Que alguien me diga amén a eso. Vamos, levántele un aplauso de guerra. Eso. Hoy vamos a ver aplausos de guerra. ¿Sabe por qué hay tanto creyente derrotado? Porque no le ha dado a conocer a la fuerza maligna que lo domina, que ya no hace parte de él. Usted se puede ver, por ejemplo, en los casos judiciales, cuando, por ejemplo, una persona viene y se quiere apropiar de algo que no le pertenece, una casa, y una persona, por ejemplo, viene y la habita y se quiere quedar ahí y esa casa no es de él. Entonces tienen que ir a un juzgado. Y a través de un abogado y a través de un juez necesita una orden de desalojo. ¿Una orden de qué? De desalojo. Entonces el juez, al mirar los argumentos, ve las escrituras, ve las evidencias de que esa casa le pertenece a esa persona, el juez juntamente con el abogado que presentó esos argumentos le dan una orden de desalojo. Y con esa orden de desalojo, si no estoy mal, pueden ir a una autoridad militar, como la policía, y van y se la entregan al comandante y le dicen, hágame el favor y ejecuten esta orden de desalojo. Y entonces la policía va con su autoridad y la persona que ha venido a usurpar, que ha venido a quitar, que ha querido habitar lo que no le pertenece, con esa autoridad tiene que salir. Y si no quiere salir por las buenas, ¿eso qué por las? Dígame algo. Por las malas. Eso pasa en el mundo espiritual igual. El juez de jueces es nuestro Dios todopoderoso. Nuestro abogado es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ya allá en la sala judicial de Dios, Jesucristo presentó todos los argumentos como abogado delante del Padre, diciendo: esta vida, el hermano Julián Gómez ya no pertenece al reino de las tinieblas, su familia tampoco, yo lo compré, aquí están las escrituras, el acta de los decretos que había en contra de él fue anulada en la cruz del Calvario, por lo tanto
hay una orden y el juez dice, listo, aprobada la orden. La vida de Julián Gómez y toda su familia es libre y tiene derecho de que el diablo desaloje a cada miembro de su familia, cada uno de su parentela, para que vengan a los pies de Cristo y disfruten de la vida eterna. Vamos, que alguien diga amén a eso. ¿Sabe qué significa? Y a nosotros los creyentes nos toca que tomar esa orden y tomar esa autoridad y decirle, Satanás, traigo una orden del cielo de desalojo. En el nombre de Jesús, desaloja mi casa, desaloja mi vida, desaloja mi matrimonio, desaloja mis hijos, desaloja mi parentela, desaloja todo aquello que está escriturado y que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Quita tus manos de ahí, suéltalo en el nombre de Jesús, porque ahora esto le pertenece a Dios para gloria de su nombre. Que alguien me diga amén a eso. Wow, yo siento el poder de Dios en esta hora. Yo creo que, oído esto, ¿sabe qué está sucediendo? Hoy, Efesios 3:10 se está dando a conocer en Popayán y el Cauca. Usted tiene que levantarse como hijo de Dios. Usted tiene que levantarse como hija de Dios y convertirse en un guerrero de Dios, en una guerrera de Dios. Ay, pastor, pero es que a mí no me gusta eso de levantar la voz. A mí no me gusta eso de echar fuera demonios. Pues déjeme decir que está siendo desobediente. El Señor nos dijo que teníamos que darle a conocer gracias. Dijo Él, la voluntad de Dios es que ahora se ha dado a conocer esa sabiduría de Dios por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados. ¿A través de qué se hace eso? De la guerra espiritual. A través de la guerra espiritual yo le doy a conocer a los principados y a las potestades en ese mundo espiritual que Cristo los venció. Que en esta ciudad hay familias que sabemos que Cristo venció a Satanás y a sus demonios en la cruz del Calvario. Y que por lo tanto hay una orden de desalojo. Hay una orden y que tenemos que volver efectiva en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y en todo lo que Dios dé. Pastor, no me gusta el tema de la guerra espiritual. Hermano, si tú eres hijo de Dios, estás desobedeciendo a Dios. Es que a mí me gusta es cantar, a mí también. Es que a mí me gusta es orar, a mí también. Pero es que a mí no me gusta hacer guerra. Estás siendo rebelde contra los mandamientos de Dios. Estás siendo negligente con la autoridad que Dios te ha dado. Gracias por su apoyo moral. Pero tengo que hablarle la verdad. Porque es tiempo de que la iglesia se levante a cumplir su llamado en la guerra espiritual. Y que no se olvide que estamos en una guerra terrible. Para poder ganar ese combate tenemos que levantarnos con su autoridad y proclamar que Cristo venció. Y si Él venció, su victoria es mi victoria. ¿Cuántos dicen amén? Levántale un aplauso al Señor en esta hora. Ahora, mire bien, cuando hablamos de la guerra espiritual, tenemos que hablar por lo menos de 4 elementos importantes. Primero que todo, para la guerra espiritual se necesita preparación. ¿Qué se necesita? Preparación. Por eso la palabra de Dios nos dice en las Sagradas Escrituras que nos preparemos. ¿Y cómo se prepara uno para la guerra? Primero que todo, la preparación es las fuerzas del Señor. La guerra espiritual solo se puede hacer en las fuerzas del Señor. Esto no es una fuerza humana. Esto no es el que más grite con fuerza humana. Esto no es el que más tenga capacidad humana. No, todo esto depende de las fuerzas de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos habla en el versículo 10, dice, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque ese es el fundamento de la preparación. Antes de ir a la guerra, no te vayas sin la fuerza de Dios. Antes de ir a enfrentar la batalla, no te vayas sin la fuerza de Dios. Es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios nos dice que ahora que hemos venido a Cristo, somos uno con Cristo. Levante su mano al cielo y diga, soy uno con Cristo.
Eso es una gran verdad. Una vez que tú reconoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, eres uno con Cristo. ¿Qué significa? ¿Y qué bendición hay con respecto a esa verdad? Si eres uno con Cristo, la vida de Cristo es tuya. Si eres uno con Cristo, la sabiduría de Cristo es tuya. Si eres uno con Cristo, el poder de Cristo es tuyo. Y si eres uno con Cristo, la fuerza de Cristo es tuya. Y por eso puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante de ser creyente. No de pertenecer a una religión, sino de pertenecer a Cristo. Por eso debemos de saber que nuestra propia fuerza jamás es lo bastante fuerte para hacer oposición a Satanás. Pero un poquito de la fuerza de Dios es suficiente para ganar cualquier batalla. Aquí puede ser en medio de nosotros que haya una persona muy fuerte en su propia capacidad, muy fuerte en su vida física, intelectual, emocional, pero ni toda esa fuerza de todos nosotros juntos reunidos tiene el poder para vencer a Satanás. Porque él se mueve en un mundo espiritual que nosotros debemos de comprender. Ningún ser humano, ni juntando toda la fuerza del ser humano aquí en el planeta, pudiese vencer a ese ser espiritual llamado diablo. Pero la buena noticia es que un solo poquito de la fuerza de Dios que se derrame sobre ti y se derrame sobre mí, ese poquito de fuerza es suficiente para tener victoria en cualquier batalla, sea la más fuerte, sea la más cruel que estés tú librando, sea que te esté arreciando. Lo único que necesitas hoy es que una gota de la fuerza del Dios Todopoderoso caiga sobre ti y con esa fuerza te levantes y te darás cuenta cómo Satanás retrocede y desaloja lo que Dios te dio por herencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es poderoso esta gran verdad. Eso es poderoso. Es una gran verdad. ¿Sí? Yo la otra vez nunca me cansaré de decirlo esto como una ilustración porque siempre me gusta. Un día que cuando recién llegué a la ciudad, unos creyentes me recibieron y me dijeron: creyentes, me dijeron: pastor, me dijeron, yo como no era pastor en entonces, y hermano, me decían: hermanito, ¿y usted a qué vino a Popayán? Yo le dije: pues si Dios quiere hacer una obra para Dios. Pero no, hermanito, aquí no se venga. Me dijeron unos creyentes. Yo le dije: ¿y eso como por qué? ¿Por qué? Porque en Popayán hay unos principados grandotes, unas potestades enormes que no dejan hacer nada. Eso hace 20 años, 21 años. Solamente habían 11 iglesias cristianas de sana doctrina y todas no pasaban alrededor de unas, la que más tenía por ahí unos 100 miembros. Poquitos, los creyentes no sumaban hace 21 años 1000 creyentes en Popayán, estoy hablando. No sumaban. Religiosos, casi toda la ciudad. ¿Sí? Que es diferente. Creyentes en Cristo, pocos. Y recuerdo que me dijo eso y yo, claro, y esos hermanos toda la vida viviendo aquí, yo me fui como a la oración, fui a mi cuarto y dije: Señor, pues usted ¿por qué me trajo aquí? Si esos principados son grandotototes, esas potestades son grandotototes y yo soy muy chiquititico. Y el Espíritu Santo de Dios me dio una visión y me dijo: mira, la palabra de Dios dice que Satanás tiene al mundo entero bajo su dominio. Sí tiene fuerza y no hay que ignorarlo. Satanás toma como títeres al ser humano, cualquiera que él sea, el título que tenga, la carrera que tenga, el dinero que tenga, ¿sí? El linaje que tenga, Satanás lo coge como un títere aquí en el planeta. Y la Biblia dice que Satanás tiene bajo su dominio a todo este mundo, por eso está como está. Y entonces yo le dije: Señor, ¿y si él domina sobre todo el planeta? Me dijo: pero así como la tierra
comparada con el universo, es nada. Así mismo es comparado el poder del diablo conmigo, me dijo el Señor. Usted ha sido inquieto, de pronto le ha gustado ver el planeta y el universo. ¿Dónde queda el planeta Tierra? ¿Dónde está ubicado? En el sistema solar. ¿Dónde está el sistema solar? En la Vía Láctea. ¿Dónde está la Vía Láctea? En todo el universo. Y cuando llega un momento donde la Tierra se vuelve así de chiquitica, Dios me dijo, así de chiquitico es el poder del diablo comparado con mi poder. Porque puede ser que el diablo domine la tierra, pero Dios me dijo, yo domino todo el universo, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo pasado, lo presente y lo futuro. Y el que está conmigo, entonces tendrá mi victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso es bueno estar de parte del que es el gran vencedor. ¿Sabes? Muchos de nosotros vamos a encontrar en situaciones difíciles donde veamos que el enemigo ha colocado estorbos más grandes de los que nosotros podemos superar. Segunda de Crónicas dice la palabra de Dios y nos muestra esta gravedad. No es la cantidad de fuerza que tú tengas, es la fuente de tu fortaleza la que garantiza la victoria. Un poco de fuerza de Dios sobre ti, que llueva hoy sobre ti, es suficiente para ver cómo los demonios se van, cómo esa enfermedad se cancela, cómo ese diablo suelta a ese esposo, cómo ese vicio se quebranta en tus hijos. Una poca fuerza de Dios que llegue a llover en medio de nosotros, vamos a ver la salvación de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tus nietos. Que alguien me diga amén a eso. Por eso nuestro clamor en estos días es por ello. ¿Sí? Josafat, dice la palabra de Dios, vivió un momento así. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, que representaban el mundo espiritual maligno en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Fuerzas malignas poderosísimas. Dice la escritura, con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el hijo de Dios. Josafat era un hombre que creía en Dios. Pero vino una gran batalla, vinieron en guerra contra él. Y mire lo que dice la escritura. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Los ejércitos enemigos eran una multitud, muy grandes, muy poderosos, muy bien equipados. Y venían a atacar al Hijo de Dios, a Josafat. Y dice la escritura que le llegó ese mensaje, y aquí están en tal parte y ya se acercan. Y mire lo que dice la escritura, dice, entonces él tuvo temor. Humanamente, cuando uno está enfrentando una guerra espiritual de alto nivel, cuando se está viniendo el enemigo con todos sus ejércitos, hermano, de una manera a atacarlo, a quererlo doblegar, a quererlo vencer, a querer destruir su matrimonio, a querer destruir sus hijos, a querer destruir su destino, a querer destruir su llamado, a querer destruir su trabajo. Hay temor. Y dice la escritura que Josafat lo tuvo, pero hizo algo más. Josafat humilló su rostro para consultar al Señor. Qué lindo es eso. Humilló su rostro, buscó a Dios, porque Josafat sabía de la fuerza de Dios, del poder de Dios. Dice la escritura, para consultar al Señor, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Versículo siguiente dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor. En medio de la guerra no hay nada mejor que decirle, Señor, socórrenos. Señor, ayúdanos. Señor, ven a nuestro favor. Y dice la escritura, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. En medio de la guerra espiritual nadie más te va a poder ayudar. Solo Dios, que tiene todo el poder disponible para ti y para mí. No te va a poder ayudar un político, un profesor, un coach. No te va a poder ayudar en algunos casos ni siquiera un pastor. Nadie te va a poder ayudar. Eres tú, hijo de Dios, hija de Dios, la que tiene que ir por la ayuda de Dios. Eres tú el llamado a humillarte y a reconocer que solo Dios te puede dar la fuerza para vencer.
Y dice la palabra del Señor: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén y la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dice, y digo, mire lo que digo Josafat: Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Por eso la mayoría que tiene revelado quién es Dios, oído, Satanás no es el adversario de Dios. Su poder no lo califica para ser adversario de Dios. Su poder no es tan grande como el de nuestro Dios. Satanás es adversario suyo y mío, de los ángeles, de cierto rango de Dios, pero no del mismo Dios. Por eso dice Josafat así: ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Inteligente esa oración. Él está reconociendo quién es su Dios. Dios, nuestro Dios, es el que tiene el dominio sobre todo. Es más, Él tiene dominio sobre el reino espiritual, sobre el reino de Satanás, sobre el reino de los seres humanos. Dios domina sobre todo. ¿Y sabe qué dice? Dice la palabra: no está en tu mano tal fuerza. Señor, suéltame un gramito de esa fuerza que tienes en tu mano, y yo voy a ver al diablo cómo huye de delante de mí. Él está diciendo: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien ¿te qué? Te resista. No hay quien detenga a Dios. No hay diablo, no hay principado, no hay demonio, ni siquiera todos juntos pueden resistir a Dios, porque Dios es todopoderoso. Ese es el concepto real de la guerra espiritual. Bueno, después de todo eso, el versículo 12 dice la escritura: oh Dios nuestro, ya está orando y le dice: ¿no los juzgarás tú? Por eso la guerra espiritual tiene que ver con juzgar las tinieblas. Juzgarlas es darles a conocer que Dios es el que tiene la victoria sobre ellos. Y dice la palabra: no lo juzgarás tú. ¿Por qué? Mire la humildad y el reconocimiento. Porque en nosotros no hay ¿qué? No hay fuerza. Hay que reconocer eso. No podemos darnos, hermano, el lujo de creer, ¿sí?, y dejarnos engañar del enemigo de que nosotros solitos tenemos la fuerza para ganarle la batalla al diablo. No. Josafat reconoció y dijo: Señor, en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. Oído, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. En un caso crítico, en un caso extremo, donde todo esté encerrado y no haya absolutamente una solución, lo único que hay que hacer es levantar nuestra mirada al cielo y decirle: Señor, una gota de tu fuerza hará que todo el ambiente hostil en donde yo estoy sea quebrantado y pueda haber el avance de tu gloria en medio de nosotros. Y Josafat entendió eso. Y cuando lo entendió, entonces dice la palabra de Dios que vino un profeta. Dice la palabra de Dios: estaba allí Zacarías, hijo de tal y de tal, sobre el cual vino el Espíritu de Dios. Tengo buenas noticias, aquí está el Espíritu Santo. Y vino sobre él el Espíritu de Dios y les dio, en medio de la reunión, en medio de la amenaza, en medio de la guerra que se iba a librar, vino palabra de Dios. ¿Cuántos van a recibir esta palabra de Dios? Dice así la palabra del Señor: les digo: oíd, pueblo de Dios, en el centro cristiano Casa del Rey, todos los moradores de esta tierra, y tú, siervo de Dios, el Señor les dice así: no teman, no se amedrenten delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. No es vuestra guerra, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oído, ¿por qué yo siempre usted me ve declarando eso? Porque no hay otra forma de hacer correr al diablo. No hay otra forma. Tú puedes ser muy inteligente, puedes sacar muy buenas calificaciones en tu colegio, en la universidad, pero eso no hace correr al diablo. Eso no hace huir al diablo. Tú puedes ser muy bonito, muy bonita,
te puede salir la barba bien hechecita, pero eso no hace correr al diablo. Eso no hace correr. Tú puedes tener plata, puedes tener lo que sea en esta tierra, pero esos son armas con las que no se puede hacer huir al enemigo. Pero en cambio tú le dices, espérate, diablo, no es mi guerra, es la de Dios. Él pelea por mí. Él fue el que me compró. Él fue el que pagó el precio por mí y por mi familia. Él está dispuesto a pelear. Y si Dios pelea contra ti, diablo, es guerra perdida. Porque hasta el sol de hoy nuestro Dios no ha perdido una sola batalla. Siempre sale vencedor. Y de esta no será una excepción. ¿Cuántos dicen amén? Eso es creerle a Dios en la guerra. Eso es creerle a Dios en la batalla. Y por eso dice el profeta, les digo así, mañana descenderéis contra ellos. En otras palabras, tampoco es para que se quede quieto. Ustedes tienen parte en esta guerra. Ustedes tienen que confrontar al enemigo. Pero estén tranquilos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo entre el desierto de Jerús. Y dice la palabra de Dios, versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes. Que alguien me diga amén a eso. Oh pueblo de Dios en este lugar, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos le dan aplausos a nuestro Dios? ¿Sabe qué estoy viendo? Espiritualmente estoy viendo un pueblo que se levanta para la guerra. Espiritualmente estoy viendo que alguien le está creyendo a Dios. Espiritualmente estoy viendo que Satanás se dio a conocer de que lo han descubierto. Y cuando él es descubierto, tiene que desalojar. En el nombre de Jesús. Desaloja a esa hija, Satanás, en el nombre de Jesús. Suéltala. ¿Cuántos dicen amén? Desaloja a esos hijos, desaloja ese matrimonio, desaloja esta ciudad, este departamento que tantos años ha estado bajo tu dominio. Yo estoy proclamando esto y necesito pueblo que lo crea conmigo. Desalójalo, Satanás. Popayán y el Cauca ya no te pertenece, es pertenencia de Cristo, porque escrito está que del Señor es la tierra, su plenitud y todos los que habitan en ellos. Escrito está, Satanás, que todas las almas son del Señor y si Él las redimió, le pertenecen a Él. ¿Cuántos dicen amén? Oh, tengo unas ganas de hacer guerra, pero seria. Pero ¿sabe qué dice el texto? Que al final entonces Josafat se reunió con el pueblo y comenzaron a entonar cantos de alabanza. Por eso la guerra espiritual, hermano, para la mente natural es una locura. ¿Cómo así que hacer guerra? ¿Cómo así que el diablo? ¿Cómo así que otra dimensión? ¿Cómo así que principados? ¿Cómo así que potestades? ¿Cómo así que huestes espirituales de maldad? ¿Cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que hay que cantar para que Dios nos dé la victoria? ¿Cómo así que hay que alabar? Mire, ¿sabe qué dice Josafat? Sacó armas espirituales y dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué sucedió? El Señor puso contra los hijos de Moab, Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos. Algo sucede en medio de la alabanza a Dios. Algo sucede, el Espíritu de Dios desciende y nos protege, nos guarda. Pero además de eso coge y anula y confunde al enemigo. Tanto así que dice la palabra de Dios que todo el plan que él tenía para atacar al pueblo de Dios, las emboscadas vinieron y ellos mismos se mataron entre ellos mismos. Hubo tal confusión que ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios salió dañada de ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y dice que mientras las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Uno no sabe qué sucede en la alabanza, pero yo les decía ahora que ellos terminaron de alabar, le dije, ya percibí la victoria de Dios. En la alabanza percibí la victoria de Dios.
mientras cantábamos, mientras adorábamos, mientras exaltábamos que Cristo es vencedor, Cristo Rey vencedor, su victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Mientras tú entonas eso, hermanos amados, las obras de Satanás se deshacen, se destruyen, se quebrantan. Tengo palabra de ciencia para alguien. A alguien en este lugar le estaban haciendo brujería. Revisa bien el nochero, revisa bien el jardín, revisa bien, vas a encontrar una brujería. Pero Dios te avisa con anticipación para decirte, oído, hasta hoy se anula toda brujería y toda hechicería en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo, Rey vencedor, ha venido a pelear a favor de tu vida y de tu casa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy estamos viendo la mano de Dios. ¿Sabe qué está diciendo esta palabra? Se mataron. ¿Y cómo terminó la cosa? Dice que estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Sabe qué es lo bueno de involucrarse en la guerra espiritual? Que la guerra espiritual trae recompensas. El que no se mete en la guerra espiritual no gana nada. Si a usted no le gusta meter porque usted es su elocuencia, su estatus, ¿sí? Su garbo, no le permite hacer guerra espiritual porque de pronto le parece imprudencia, pues déjame decirte que así no vas a ganar nada. Para hacer la guerra, hermanos, hay que ser como soldados. Y los soldados, hermanos, lo que menos les interesa es el garbo, la elegancia, le interesa es la victoria. Porque en cada victoria hay un botín, dice la palabra de Dios, que estuvieron 3 días recogiendo el botín. Cada batalla que tú libres, cada guerra que tú te involucres, habrá un botín para tu vida. ¿Qué será ese botín? Puede ser la salvación de tu casa. ¿Cuál será ese botín? Un mejor matrimonio para aquellos que están casados. ¿Cuál puede ser ese botín? Unos hijos sabios, unos hijos que te alegren, unos hijos que no te traigan tristeza. ¿Cuál puede ser ese botín? Una conquista más en tu ministerio, en tu llamado. ¿Cuál puede ser ese botín? Un trabajo de mayor nivel, calidad de vida. ¿Qué puede ser ese botín? Oído a esto, una herencia que tú le puedes dejar a tus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vale la pena involucrarse en la guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En segundo lugar, la preparación es clave. Pero también es clave la provisión que Dios nos da para la guerra. ¿Y cuál es la provisión para la guerra? La armadura de Dios. El Espíritu Santo de Dios me decía, hay creyentes que ni saben que hay armadura. ¿Sí? No saben que hay una armadura que Dios les ha provisto para la guerra espiritual. Vimos el día jueves el diseño de la armadura. Vimos cómo se usa la armadura. Vimos todo eso. Y el Espíritu de Dios me traía un enojo santo. Me decía que el plan de Dios no es tener hijos derrotados en su pueblo. Eso es un mal testimonio. Cuando los hijos y las hijas de Dios caminan en esta tierra en derrota, en opresión, en tristeza, en desánimo, en esa actitud tan desplicente, tan derrotista, tan negativa, eso no da un buen testimonio de Cristo. Y me decía el Señor, ¿sabe por qué? Han ignorado mi armadura. No tienen en cuenta mi provisión para la guerra. Por eso dice el texto en Efesios 6:11, vístanse de toda la armadura de Dios, como dice la Escritura, ¿sí? Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo no tiene por qué asustarte a ti. Su organización, su poder no tiene por qué asustarte a ti como hijo de Dios. Nosotros, cuando tenemos la armadura de Dios, somos los que le causamos susto a él. Y la palabra de Dios nos dice que tomemos toda la armadura de Dios. Y dentro de esa armadura tenemos que saber
Dos cosas importantes. Primero que todo, es el equipo que acompaña al creyente y que otorga el poder divino para vencer. Un creyente sin armadura es un creyente indefenso. Es un creyente, hermano, que el diablo le va a hacer hasta para vender. Un creyente, ¿sí?, con armadura es un creyente equipado para la guerra y está preparado para vencer. La armadura, así como un soldado sin armas no puede hacer las mismas hazañas que uno bien equipado, tampoco el creyente sin armadura podrá llevar a cabo las obras maravillosas de Dios en su vida. ¿Te imagina un soldado sin armas? Un soldado sin armas no puede hacer hazañas, no puede hacer victoria, no puede pelear la guerra como es, está en desventaja. Por eso es importantísimo que nosotros, la iglesia, en este tiempo nos podamos, hermano, aprender qué es la armadura, cómo nos apropiamos de esa armadura y cómo tenemos que caminar con esa armadura diariamente. Es una armadura espiritual, ¿sí?, para poder ver las maravillas de Dios. Yo he oído a esto, el Espíritu Santo me habló con fuerza lo que viene. Me dijo el Espíritu Santo, pregúntele a cada creyente cómo estás de armadura. Jesucristo es el jefe y comandante del ejército de la iglesia del Señor. Y dice la palabra que Él como comandante pasa revista. Hacen eso allá en la policía, en el ejército. Yo creo que los reúnen, los hacen, ¿cierto? ¿Cómo le llaman a la reunión? Los hacen formar y Él viene y pasan revista. La palabra de Dios dice que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos reunimos, Dios pasa revista a ver cómo estás de armadura, cómo está tu uniforme, cómo está tu arma de guerra, cómo estás tú como soldado de Cristo. Yo he oído a esto. Hay, por lo menos, hay 4 maneras en que Dios nos puede llegar a encontrar con la armadura. Unos, tú tienes que saber que puede encontrar con la armadura deteriorada. Una armadura deteriorada, como lo dice el Salmo 76:3. Dice la palabra de Dios que en medio de la batalla quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Su armadura estaba quebrada. ¿Cómo está tu armadura? Quebrada, deteriorada. Ahora, eso tiene un lado positivo. Eso significa que has estado en la batalla y que no has, ¿cómo se le llama a los que salen de la batalla? Huyendo y que no cumplen, desertores. Que no has desertado de tu llamado. Esa es la parte positiva de tu armadura. ¿Cómo me doy cuenta que mi armadura, un casco, recuerden que el yelmo era un casco, el casco golpeado, ahí está, sí, ahora lo vimos, el casco tiene un roto. Imagínese un creyente con el casco roto, espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación. ¿Sabe qué? Comienza a tener inseguridad de su salvación. Comienza a decir, ¿será que sí soy salvo? ¿Será que no soy salvo? ¿Será que Dios iba a salvar a mi familia? Por ahí se le mete el diablo a ponerle duda. Dígame en algo. Porque está roto. Ahora imagínese un creyente con la armadura rota, el escudo roto. ¿Cómo puede apagar los dardos de fuego? Cuando viene el enemigo con sus dardos de fuego, le llegan fácilmente, le golpean, le dañan, ¿sí?, su vida espiritual. Por eso vemos creyentes que no oran, por eso vemos creyentes que no adoran, por eso vemos creyentes que no ayunan, por eso vemos creyentes que están debilitados. Su armadura está desgastada, está deteriorada, está golpeada. Gloria a Dios. En esos días el Espíritu de Dios revisaba mi armadura.
Y han venido, honestamente y humanamente, han venido contra mí tentaciones. ¿Y qué son las tentaciones? Son garrotazos del diablo para querer quebrar nuestra moralidad, nuestra integridad. Y han venido con fuerza. ¿Y sabe qué he sentido? ¡Pum! He sentido que mi coraza, la coraza es la parte del pectoral, ha sido golpeada, duro. Mi corazón ha sido golpeado. Y el Espíritu de Dios me da la visión. Tu coraza está golpeada. Y te felicito porque has resistido la tentación. Pero necesitas renovar tu armadura. Porque el diablo viene a tentar una vez y no se queda quieto. Tú lo vences, tú lo resistes, pero él regresará. Y te tiene que encontrar con la armadura de Dios completa, renovada y firme para decirle: no es en mi fuerza, Satanás, no es en mi poder. Yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos con la armadura de Dios y estoy listo para la batalla y para propiciarte una derrota más, Satanás. Diablo mentiroso, está vencido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale aplausos al Señor de los ejércitos, al Rey vencedor que es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que saber cómo está tu armadura. Y tienes que ser honesto, hijo de Dios. Hombres, si estás mirando de más a las mujeres que no son tu esposa y las estás deseando, tu casco está roto. Tu casco se rompió en la batalla. Si estás permitiendo que la lujuria de los ojos entre por tus ojos, tu casco está roto. Y mi consejo de parte de Dios es: renueva tu armadura. La armadura es importante. Puede estar deteriorada, puede estar quebrada, pero también puede llegar a estar oxidada, envejecida. El Salmo 89:43 dice la palabra de Dios: embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Un soldado con la espada embotada significa que se ha oxidado, significa que no tiene filo, que no la ha usado, que no la ha cuidado, que no la ha engrasado. Hay creyentes que Dios les dio la armadura hace años y la han dejado de usar. Se han contentado con cantarle a Dios, se han contentado con orar una oración de labios, de dientes para afuera. Se olvidaron de usar su armadura y la tienen oxidada. Isaías el profeta dice también que encontró los escudos. Dice la escritura: poned la mesa, extiendan tapices, coman y beben, levántense, no príncipes, y unjan el escudo. Escudos oxidados. Déjame decirte, un soldado con sus armas oxidadas pierde la batalla. Están sin uso, están sin filo, están sin preparación sus armas. ¿Cómo se unge un escudo? Necesito estar escuchando la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la unción del Espíritu Santo de Dios es una protección sobre mi vida y hace que mi armadura esté reluciente. ¿Le revisan que esté reluciente el uniforme? ¿Le revisan que esté reluciente el armamento? ¿Y qué sucede si le llegan a encontrar el armamento así, dejado, sin revisar? Castigo. Castigo, porque son cosas obvias en medio de un ejército. Déjame decirte, Dios no te llamó a calentar silla. Gracias por ese amén misericordioso conmigo. Pero Dios no te llamó a este lugar a ser parte de un club de tenis. No, Dios no te llamó a ser parte de un club de natación. No, Dios te llamó a ser parte de un ejército.
de una iglesia militante, de una iglesia que se cansó de que el diablo sacara provecho de ella, de que lo oprimiera y de que lo estuviera derrotando, de una iglesia que diga y se apropie de la armadura de Dios y diga: diablo, hasta aquí, ahora tomo la armadura de Dios, me unjo con el Espíritu Santo de Dios y voy a la batalla, y te voy a quitar mi matrimonio de tus manos, te voy a quitar a mis hijos de tus manos, te voy a quitar a mi familia de tus manos, te voy a quitar a mi salud de tus manos, te voy a quitar el proyecto que Dios tiene conmigo y con mi casa de tus manos. No más, Satanás, ahora has encontrado un soldado del ejército de Dios ungido para vencer y traer victoria sobre mi casa. Que alguien me diga amén a eso. Sí, porque si no, no vamos a hacer nada. No vamos a hacer nada. Oído, soldados tímidos, eche para la porra la timidez. ¿Por qué le digo eso? Cuando yo recién entregué mi vida a Cristo, yo tenía el estatus de ingeniero y yo era muy tímido. Y mi estatus y mi timidez me impedían hacer guerra espiritual porque me daba pena. Qué pena que me ve la muchacha ahí enseguida. Claro, en ese entonces estaba solo, ¿no? Soltero, con pelo y sin compromiso. Qué pena. Porque yo veía a los que hacían guerra espiritual y yo les veía la cara, hermano, esa cara fea que ponen. Ponen una cara de angustia haciendo guerra. Porque claro, uno para hacer guerra espiritual, hermano, su rostro, todo, su espíritu, su alma, su mente, su cuerpo cambia, sus facciones. Yo no vengo a jugar, yo no vengo a entretenerlo, yo vengo a decirle: es necesario equiparnos del armamento de Dios para que empecemos a ver más victorias. Y déjeme decirle, no hay un rostro, ¿sí? No hay un rostro, hermano, bonito. Yo por eso prefiero cerrar mis ojos para no ver a nadie, y si me están viendo, pues de malas, porque yo vine por mi victoria. ¿Cuántos vinieron por la victoria? Es así. ¿Cómo pueden estar las armas? Peor aún, un soldado puede llegar a perder sus armas en una batalla. La palabra de Dios dice en Primera de Reyes 14 que el rey, dice la escritura, en el 5.º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto. Roboán hacía parte del pueblo de Dios, pero estaba mal con Dios. Había dejado de buscar a Dios. Y como lo había dejado de buscar, entonces se abrió una puerta y vino el enemigo a través de un rey llamado Sisac de Egipto, un rey mundano. Espíritu de esclavitud del mundo vino contra él y contra su ciudad. ¿Y sabe qué hizo? Dice la palabra de Dios: y tomó los tesoros de la casa de Dios. O sea, le quitó los tesoros que habían en la casa de Dios. ¿Sabe qué hace el diablo cuando a una persona le abre puertas? Él viene y le quita sus tesoros. Y por favor, identifica tus tesoros. ¿Cuáles son? Si Cristo llegó a ser tu tesoro, el diablo lo puede quitar si te descuidas. ¿Cuántas veces hemos dicho que Cristo es nuestro mayor tesoro? Pero si yo le abro puertas al enemigo y no me cuido con la armadura de Dios, él puede venir a robarme ese tesoro, esa actitud, ese sentimiento que yo tengo por mi Señor. ¿Quién es tu tesoro? ¿Tu familia es tesoro? La familia es un tesoro. Pero si le abrimos puertas, el diablo puede entrar y robarte tus tesoros. Puedes perder los tesoros. Decimos que nuestros hijos son tesoros. ¿Son nuestros hijos tesoros? Si le abrimos puertas, el enemigo puede entrar y robarse y llevarse los tesoros para sus propósitos. Por eso me quebrantaba, igual que el hermano Julián, cuando él sentía el espíritu, un dolor en su corazón por la juventud que está perdida, que está esclavizada,
que el diablo ha entrado en tantos hogares y ha robado los tesoros que son los hijos y los ha llevado al mundo, los ha llevado a la droga, los ha llevado al homosexualismo, los ha llevado a una vida sin propósito. Duele. La salud es un tesoro. No me dejen solo. La salud es un tesoro y el enemigo viene para robarla. Dice la palabra que vino y les quitó los tesoros. Y luego les que quitó los tesoros de la casa real, dijo, saqueó todo. Si uno no se pone pilas, si uno no se pone mosca y no se pone la armadura de Dios, Él no viene por un tesoro, Él viene por todo. Él viene por todo. Si abre una puerta y entra, Él viene por tu alma, viene por tu familia. Él no quiere dejarte con nada. Por eso es necesario la armadura de Dios. Y sabe que dice, también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Generación anterior, Salomón había invertido tiempo, esfuerzo y recursos en hacer escudos de oro para su generación. Los escudos de oro en aquel entonces no eran un lujo, eran los más formidables para la batalla. No les entraba nada. Y con eso su ejército podía ser invencible. Con ese escudo podían protegerse, podían guardarse y podían vencer al enemigo. Pero Roboán, se descuidó, le abrió la puerta al enemigo y se dejó robar los escudos. Soldados sin armas, desprotegido, indefenso. De ahí en adelante, si usted puede leer, el diablo le rompió el reino, le rompió su gobierno, le dañó su familia, le dañó su propósito, le quitó todo. ¿Cómo está tu armadura? Es necesario que revisemos nuestra armadura. Yo siento el espíritu quedarme un poco aquí ya. Tengo más para predicar, pero tengo un impulso espiritual. Un impulso del espíritu que me dice, revisa la armadura del pueblo, porque Dios quiere darte nuevas victorias. Pero para eso no hay victoria sin batalla. No hay victoria sin guerra. Las mayores victorias se ganan a través de las mayores batallas. Y las mayores victorias producen nuestros mayores goces y alegrías en nuestras vidas. Por eso es importante que revisemos. ¿Tienes la armadura descompuesta, deteriorada? ¿Tienes la armadura quebrada? ¿Cómo está la espada del Espíritu, que es la palabra de quién? ¿Cómo estás con la palabra de Dios? ¿La estás estudiando? ¿La estás leyendo? ¿La estás creyendo? ¿La estás viviendo? ¿O la palabra de Dios se convirtió para ti en solo información? Se convirtió solamente en un pasatiempo, porque si eso se convirtió para ti la palabra de Dios, tienes tu espada quebrada. La palabra de Dios para mí debe ser un deleite, debe ser un anhelo profundo. Yo tengo que anhelar su palabra, tengo que creerla, tengo que estudiarla. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra? Ahora dedicas más tiempo a leerte libros seculares que la palabra de Dios. Tu espada está embotada. Y el Espíritu de Dios te está dando señales de que puedes llegar a perder tu casa. Afila tu espada. Lee la palabra, cree la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra, toma en serio la palabra, vive la palabra y tendrás la espada del Espíritu para vencer a cualquier demonio. ¿Cómo está tu armadura? ¿Está oxidada? Soldado, ¿hace cuánto no hace la guerra espiritual? ¿Hace cuánto no sales a la guerra?
por las almas perdidas. ¿Hace cuánto no hace guerra espiritual por las almas que están condenadas y que están esclavizadas a la voluntad de Satanás? ¿Hace cuánto no lloras por esas almas? ¿Hace cuánto no le ordenas a Satanás que suelte esas almas que están oprimidas y que están siendo llevadas a la muerte eterna? Armamento oxidado. Si tú eres un creyente nuevo, te tengo buenas noticias. Hay una armadura con tu nombre. Mi armadura no puede ser la tuya. Yo tengo mi comunión con Dios, yo tengo mi tiempo separado de estudio con Dios, yo tengo mi vida. Mi armadura es la mía. Dios tiene una armadura con tu nombre. La pregunta es, ¿cómo está tu armadura? Nosotros podríamos terminar, ¿no?, diciendo que es necesario que el soldado recupere sus armas, que inmediatamente cuando uno ha perdido un arma en batalla, yo me doy cuenta, hermanos amados, cuando mi escudo ha sido roto, yo me doy cuenta. Uno siente los dardos como le llegan de frente a uno. Y yo digo, ¿por qué será que me está doliendo? ¿Por qué será que me estoy volviendo susceptible? ¿Por qué será que me estoy volviendo? No, eso fue que en la batalla se me quedó alguna de las armas de Dios, se me dañó, se me deterioró. Tengo que ir a Cristo y decirle, Señor, necesito una nueva arma. Mi casco quebrado aquí está, dame uno nuevo, porque la batalla sigue. ¿Cuántos dicen amén? Mi coraza, como les decía, en estos días le dije, Señor, siento que mi coraza está siendo golpeada muy fuerte. Señor, renueva mi armadura, renuévamela, porque quiero seguir siendo victorioso en esta batalla. Pastor, ¿cuánto dura esta guerra? Hasta que Cristo llame por ti o venga por ti es la guerra. La guerra es todos los días. La guerra es a todas horas. No hay tregua para la guerra espiritual. Es permanente. Colóquese en pie. Yo quiero ministrar aquí esta parte porque siento el Espíritu de Dios que hay que sacarle un tiempo para que usted revise su armadura. Hay un texto en Isaías que el Señor pasa revista sobre sus tropas. Por favor, búsquenmelo. Busquen la concordancia con la palabra. Pasa revista. Sé que existe ese texto en el profeta Isaías, creo que está, para colocarlo. Y sabe que el Espíritu de Dios me dice, Dios quiere revisar tu armadura. ¿Y por qué, pastor? Porque si tu armadura está bien, vas a tener victoria sobre las acechanzas del diablo. Cualquiera que ella sea. Iba a hablar de las 10 acechanzas principales del diablo, pero no me da el tiempo. Toda acechanza puede ser resistida y vencida cuando la armadura del creyente está bien. Y el Espíritu de Dios me mostraba que hay una serie de soldados que han librado batallas y su armadura. Gracias, mire, aquí está el Espíritu de Dios acordándonos de la palabra. Isaías 13:4. Mire lo que dice: estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas. ¿Para qué? ¿Dice eso su Biblia? No lo dice. ¿Cómo está tu armadura? Sé honesto con Dios. Algunos la tienen desgastada de tanta batalla. Gloria a Dios por esos soldados militantes, pero Dios te dice, es tiempo de renovarla. Los obreros, quiero ver a los líderes que este año han estado entregando su vida semana tras semana, mes tras mes.
Dios quiere renovarte la armadura, hermano amado. Hermana, tú que predicas, tú que sirves al Señor. Por eso yo no me aterro cuando un hermano de pronto tiene una falla, se le sale el mal genio y de pronto tiene un hecho de mal testimonio. ¿Sabe qué significa eso? La armadura está ¿qué? Desgastada. Y por ahí el enemigo gana ventaja. ¿Cómo dice esta canción? Mire ese texto. Esta canción que dejamos de cantar. ¿Sabe por qué dejamos de cantar esta canción? Porque ya casi no hay batalla. Ya la iglesia, hermano, se viene a sentar aquí, recibe una porción de la palabra y vuelve y se va como si nada hubiera pasado. No, así no es. Todo lo que tú recibes de parte de Dios es entrenamiento para que tú en tu casa veas la victoria de Cristo. Aquellos que están cansados, mire esta canción de hace años. ¿Cómo dice esta canción? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. ¿Cuántos quieren venir aquí? Yo quiero ver a unos cuantos que sean honestos y digan: Señor, yo necesito que hagas algo en mi armadura. Venga, pase aquí adelante. ¿Cuántos dicen: Señor, necesito renovar mi armadura, necesito aceitar mi armadura, o necesito recuperar mi armadura? ¿Sí? Pues pastor, porque allá puedo hacerlo, sí, pero allá te van a distraer. Dios te está hablando. Dios te está hablando, y allá afuera te pueden distraer, allá los amigos, allá esto, allá no te dejan concentrarte, no te dejan esto. Por eso, pastor, por eso pasamos adelante, por eso nos postramos. Voy a pedirle, si no tiene un impedimento en sus rodillas y se puede arrodillar, mejor. Si usted no tiene un impedimento físico en sus rodillas, humíllese, porque todos nos vamos a humillar ante el Señor. Él es el Señor de los ejércitos. Ante Él es que venimos nosotros. No venimos a perder el tiempo los domingos a este lugar. Venimos a recibir la fuerza, el poder de Dios. Venimos a recibir una armadura renovada, una nueva armadura para las nuevas batallas y las nuevas victorias que nos esperan a favor de nuestra casa, de nuestra tierra. Una vez más, como dice la canción: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Una vez más, como dice: cansado del camino, sediento de ti. Vamos, díselo al Señor en esta hora con todo tu corazón. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Señor, sumérgeme, sumérgeme en tu presencia, en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Vamos, busca
Busca al Señor en esta hora y dile: en el río de tu espíritu. Vamos, iglesia, tú lo puedes hacer mejor. Clama. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Vamos, dile: necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Dile: Señor, sumérgenos en esta mañana. Dile: Señor, somos conscientes de tu palabra, de lo que tú nos hablas, y no queremos echar tu palabra y tu instrucción en saco roto. Queremos revisar, Señor, nuestra armadura. Queremos prepararnos para la batalla como tú nos llamas. Queremos dar a conocer a los principados y a las potestades el triunfo de Cristo. Pero antes de eso, Señor, fortalécenos. Dígale: Señor, fortaléceme en tu fuerza. Vamos, pídele las fuerzas al Señor. Dígale: Señor, fortaléceme, dame nueva fuerza. Lo que hemos estado pidiendo, una sola gota de tu fuerza en mí es suficiente para ganar esta batalla. ¿Cuál es la batalla que estás librando? Su batalla, ganar tu familia para Cristo. Tu batalla, regresar a tu familia, la consagración. Tu batalla, aquellos de tu familia que vinieron a Cristo pero ahora se apartaron y se enfriaron. Tu batalla es avivarlos. ¿Cuál es tu batalla? Una sola gota de esa fuerza divina. Porque no se trata de cuánta fuerza tengamos, así sea con poca fuerza, pero de Dios es suficiente para ganar cualquier tipo de batalla, así sea la batalla más recia, así el enemigo se haya ensañado contra ti. Una sola gota de su fuerza. Por eso sumérgenos, dile: Señor, sumérgenos en tu presencia, sumérgenos en el poder de tu fuerza, sumérgenos por tu espíritu. Fluye con ese río, Señor, vivo. El Señor te habla, te dice: hijo, hija, tu armadura has desgastado, hay que repararla, hay que restaurar la armadura, hay que cambiarla por una nueva. ¿Qué es el yelmo? El que está golpeado, la coraza. Señor, cambia mi coraza. Cambia mi coraza para poder resistir las tentaciones, para poder vencer las tentaciones del maligno. Señor, aquí estamos humillados ante ti. Aquí está tu pueblo, Señor, como Josafat, que dice: en ti está la fuerza. Tú eres Dios en los cielos y tú dominas sobre todos los reinos. Aquí hay parte de tu pueblo que dice: Señor, mira la multitud del ejército maligno que se ha levantado contra mí. No tenemos fuerza contra esta gran multitud y no sabemos qué hacer, pero volvemos nuestro rostro a ti. Mira nuestra ciudad, mira nuestro departamento, sitiado, encerrado por tantos demonios, por tantas fuerzas malignas que están trayendo muerte, que están trayendo suicidio, que están trayendo destrucción. Señor, levantamos nuestra voz a ti. Señor, mira esta multitud de demonios que están dañando a Popayán, el Cauca. Mira, Padre, cómo destruyen la niñez
a través de una mala paternidad. Mira cómo destruyen a la juventud en los vicios, en el desorden sexual, en el alcoholismo, en la droga, en la rebeldía. Mira, Señor, esta multitud de demonios que engañan a nuestra ciudad, nuestro departamento, haciéndoles creer mentiras, haciéndoles creer falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Son una multitud y no tenemos fuerza contra ellas. Mira esa multitud de demonios que han subido del infierno a dañar los matrimonios, a dañar las familias, a dañar el diseño original, a alejarnos de la imagen y semejanza tuya. Señor, ten misericordia. Tomamos la palabra profética que dice, Señor, que no tengamos temor y que no nos amedrentemos. Porque tu palabra dice, Señor, que no temamos, no nos amedrentemos, porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Tomamos la palabra profética y nos apropiamos. La palabra que dice, Señor, que tú, Señor, estás por nosotros, que tú estás con nosotros, que salgamos a la guerra, sí, que sí confrontemos al enemigo, pero sabiendo de que tú estás por nosotros, de que podemos estar quietos, que podemos estar firmes y que conozcamos la salvación de Dios. Podemos apropiarnos de tu palabra profética que dice que tú peleas por nosotros, que no es nuestra la guerra sino de Dios. Ahí donde tú estás, dile, Señor, unge mi armadura. Dile, Señor, cambia mi armadura. Dile, Señor, renueva mi armadura. En el nombre de Jesús, renuévame el escudo de la fe, renuévame el yelmo de la salvación, renuévame el cinto de la verdad, renuévame las sandalias del apresto del evangelio, la fuerza evangelizadora de la iglesia. Renuévame, Señor, la coraza de la justicia. Renuévame, Señor, la espada del Espíritu. Vamos, pide al Señor en esta hora esa oración. Renuévanos las armas de guerra. Renuévanos, Señor. Queremos recibir de ti el carácter de guerrero. Queremos recibir de ti la mentalidad de guerrero, pero también la armadura de guerreros. En el nombre de Jesús, imparte el Espíritu Santo. Imparte el Espíritu de Dios. Sumérgenos en el río de tu Espíritu. Sumérgenos. Sumérgenos más de tu presencia. Una vez más, dile al Señor: sumérgeme en el río de tu Espíritu. Vamos, y vas colocándote de pies. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Vamos, levanta tu voz, iglesia, y díselo al Señor. En el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Una vez más y dile: Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Ahí donde tú estás, levanta tus manos.
Por fe en Jesucristo, tu armadura ha sido renovada. Por fe en Jesucristo, tu armadura ha sido ungida. Por fe en Jesucristo, has recuperado tu armadura. Por fe en Jesucristo, nos levantamos en esta hora contra toda acechanza del maligno. En esta hora escrito está que el Señor nos ha puesto para dar a conocer a los principados y a las potestades la obra de Cristo. Ahí donde tú estás, levanta tu voz conmigo y dilo: en el nombre de Jesucristo, principados y potestades que han operado en esta ciudad, en este departamento, les hablamos en el nombre de Jesucristo. Ya no tienen autoridad sobre nosotros. Hay una orden de desalojo en contra de ustedes. En el nombre de Jesucristo, ahora nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos la autoridad sobre ustedes. Están debajo de nuestros pies. En esta hora les ordenamos a todo principado, a toda potestad, al gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad, en el nombre de Jesucristo, por la sangre de Jesús, ahora suelta nuestras vidas, nuestras familias, nuestra descendencia. Suéltalas en el nombre de Jesús. Suelta los corazones, suelta sus mentes, suelta sus almas, suelta sus cuerpos. Te ordenamos en el nombre de Jesucristo. Tu autoridad ha sido anulada. Jesucristo te despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora hacemos uso de esa autoridad. Hay una orden de desalojo. Satanás, sal fuera con todos tus demonios de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Ahora sal fuera de mi destino profético, de mi proyecto de vida. Sal fuera de cada casa, de cada cuadra, de cada barrio, de cada comuna, de cada pueblo, de cada vereda. ¡Fuera! ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera, principados! ¡Fuera, potestades! Ahora, en el nombre de Jesús, cae el reino de las tinieblas, caen sus opresiones, caen sus maldades, caen sus acechanzas, caen sus maquinaciones, se destruyen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se quebrantan, ahora se derriban en el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, digo, atamos y reprendemos a todos los demonios, a todos los espíritus inmundos que han estado operando en contra de mi vida, de mi familia, de mi generación, de esta ciudad, de este departamento. En el nombre de Jesucristo, diga, ordenamos que se vayan fuera, 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 fuera a las prisiones eternas, de donde nunca salgan. Ahora suelta, diga, suelta a mis hijos, suelta a mi familia, suelta a mis padres, suelta a mis abuelos, suelta a mis tíos, suelta a mis tías, suelta a mis sobrinos, suelta en el nombre de Jesús a mis suegros, suéltalos en el nombre de Jesús. Suelta a mis nietos, diga, mi familia fue comprada con la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, fue redimida y fue liberada.
Diga en el nombre de Jesús. Ahora, diga: yo declaro libertad sobre los cautivos. Proclamo libertad sobre los oprimidos de mi casa, de mi familia, de la iglesia, de esta ciudad, de este departamento. Diga: son libres. Vamos, proclame, diga: son libres para venir al conocimiento de Dios. Diga: son libres para venir a los pies de Jesucristo. Son libres para recibir arrepentimiento para vida. Son libres de toda ceguera, de toda sordera espiritual. Diga: son libres para adorar y servir al Dios vivo y verdadero. Diga en el nombre de Jesús, en esta hora, todo ataque y todo contraataque de Satanás está anulado, está deshecho, está destruido en el nombre de Jesucristo y por el poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. Diga: Cristo es Rey vencedor. Otra vez diga: Cristo es Rey vencedor. Diga: su victoria. Vamos, más fuerte. Diga: su victoria es mi victoria. Diga: cada día su victoria es mi victoria, porque Cristo es Rey vencedor. Vencedor, Cristo Rey vencedor, su victoria es mi victoria. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, su victoria es mi victoria. Cristo Rey vencedor, y Cristo Rey vencedor, su victoria es